pérdida de líquido al tercer espacio, hay un aumento de la vascularización y edema. Eso nos va a producir una alteración hemodinámica, va a bajar la presión del paciente porque no tenemos plasma sanguíneo, se va todo al tercer espacio. También tenemos un hipermetabolismo. ¿Qué quiere decir eso? El paciente empieza a consumir todo aquello que tiene de depósito. Como se pierde plasma, se pierden proteínas. Entonces el paciente hace una hipoproteinemia. Si me voy y le quito un perfil proteico, la albúmina, la proteína total va a venir baja. Como todo eso disminuye, entonces empieza un aumento del hipermetabolismo para utilizar lo que tenemos de guardado de reserva, ácido graso, y también tenemos alteración de la glucosa. Tenemos que cuidar mucho con el hipermetabolismo porque el paciente, como hace alteración de la glucosa, hace hipoglicemia o hace hiperglicemia, y eso va a depender en qué fase, en qué tiempo de la quemadura el paciente está. Vamos a tener un aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, o sea que va a haber alteración también en la recepción, en la reabsorción del líquido, o sea que el paciente puede quedarse estreñido o el paciente puede tener diarrea. Y eso también va a producir una translocación bacteriana, o sea que el paciente se puede tener una infección gastrointestinal por culpa de la quemadura que no tuvo nada que ver con la mucosa intestinal, o sea, con el tracto gastrointestinal. El paciente se pudo quemar la cara, se pudo quemar todo el brazo, pero tenemos alteraciones gastrointestinales. Como la presión va a bajar, como yo tengo pérdida de líquido al tercer espacio, quien va a sufrir es el riñón, porque no hay suficiente flujo sanguíneo. Entonces no va a poder hacer filtrado, ultrafiltrado, no va a haber orina. Entonces automáticamente el paciente hace una insuficiencia renal aguda. ¿De qué tipo? ¿Postrenal, renal o prerrenal? Prerrenal. Como nosotros, la capa de la piel, que es nuestra barrera protectora, está quemada, está con lesiones, entonces el paciente va a estar en una inmunodepresión. También la inmunodepresión es por la pérdida del plasma, porque en plasma se van todos nuestros neutrófilos, se van todas las series blancas, entonces el paciente tiene mayor riesgo a infección. Van a escuchar muchas veces que le dicen que el paciente no se murió de su quemadura, sino que se murió de infecciones a causa de la quemadura. Y es por este motivo. El paciente es inmunodeprimido siempre y cuando tenga quemadura. No es esta mi computadora. Las alteraciones sistémicas. Entonces, la reacción hipermetabólica ocurre porque hay una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué disminuye el gasto cardíaco? Porque tenemos pérdida de líquido al tercer espacio. El corazón no tiene suficiente sangre para bombear a los órganos diana. Entonces hay una reducción del consumo de oxígeno y un estado hipoglucémico. Por eso el paciente es muchas veces quemado, está somnoliento, y es por la hipoglicemia. Entonces, en su mente ya va, paciente quemado. En la indicación médica de este paciente tengo que poner control de glicemia por glicemia capilar cada 6 horas, porque tengo que ir mirando justamente esta reacción. Y la pérdida neta de proteínas, porque pierdo el líquido al tercer espacio. Recuérdense que en todo paciente quirúrgico la pérdida de proteína no es igual a la reposición de esa proteína perdida, que es la albúmina. La albúmina solamente se utiliza en el caso de que el paciente esté con edema y con insuficiencia cardíaca. Entonces le pongo albúmina endovenosa para poder traer el líquido del tercer espacio. Si el paciente, como en este paciente por quemadura, tiene hipoproteinemia, la forma de corrección de las proteínas es por nutrición. Cuanto más rápido el paciente se nutre, mayor probabilidad de que esa albúmina y esas proteínas totales vuelvan a aumentar. Y también cuanto más rápido el paciente tiene otra vez su tránsito gastrointestinal, menor probabilidad de hacer translocación bacteriana intestinal. Pero el paciente quemado que llega a la urgencia con ustedes, no le van a iniciar la tolerancia vía oral en la hora que ingresó, ¿sí? Porque paciente quemado es paciente grave. Entonces van a reevaluarle todo
y a medida que van viendo que los órganos diana están respondiendo bien al tratamiento, ahí recién le pueden iniciar la vía oral al paciente. La inflamación y el edema se debe por la disminución de la presión oncótica. Como disminuye la presión dentro del plasma, dentro de la capilaridad del vaso sanguíneo, entonces tenemos pérdida de líquido al tercer espacio. Entonces aumenta la presión intersticial y tenemos pérdida de proteínas. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. Esto es lo que tenemos que dejar que ocurra normalmente en el paciente quemado. Porque si cortamos la reacción inflamatoria del paciente, vamos a alargar ese proceso de cicatrización y de inflamación. Nosotros necesitamos que haya proceso de inflamación para que pueda haber proceso de cicatrización. Con respecto al aparato cardiovascular, ¿cómo disminuye el gasto cardíaco? Acá sí tenemos que corregir. El paciente no se va a poder quedar hipotenso por largo tiempo, porque hipotenso, como decía en el slide anterior, hipotenso con disminución del gasto cardíaco es igual a hipoxemia. Todos los órganos diana se van a quedar con bajo consumo de oxígeno y el paciente va a hacer alteración del sensorium por hipoxia. Ustedes le pueden ocasionar al paciente un infarto agudo de miocardio por hipoxia, le pueden ocasionar un infarto, un accidente cardiovascular isquémico por hipoxia y una insuficiencia renal aguda por hipoxia. Y los otros órganos diana también, como ser el pulmón, puede sufrir, y también a nivel gastrointestinal. Entonces, la droga de elección para aumentar el gasto cardíaco en los pacientes quemados, la noradrenalina. No utilizamos dobutamina. Pero paciente quemado que pierde líquido, como no tiene posibilidad de atajar el líquido, entonces lo que le falta al paciente es líquido. Háganle su reanimación volémica. Por eso paciente quemado es hacer A, B, C, D, E del trauma. En la C, ustedes le hacen su reanimación volémica. Le calculan, no sé si hablaron con el doctor de la regla, de la fórmula de Parkland o la fórmula que está establecido por el ATLS, que es 2 ml kilo peso por la superficie corporal quemada, ¿sí? Bueno, por kilo del paciente. Bueno, ustedes hacen ese cálculo, ustedes le realizan la reanimación volémica al paciente. Si a pesar de esa reanimación volémica para ese kilo peso el paciente sigue hipotenso, ahí ustedes inician los vasopresores. Es prácticamente la única patología traumática que no utilizamos transfusión sanguínea, porque el paciente no sangra, porque se quema los vasos sanguíneos, entonces hace microtrombosis. Entonces lo que necesita el paciente es líquido. Si no responde con líquido, le hago noradrenalina. Acá no se hace ácido tranexámico y acá no se hace transfusión sanguínea, que vieron con el doctor en el ABCDE del trauma, en la C, cómo se corrige. Entonces, a nivel renal, como nosotros a nivel cardíaco tenemos disminución del gasto cardíaco, disminución del flujo vascular, entonces vamos a tener oliguria. Y en el quemado estamos obligados a medir la diuresis del paciente cada 1 hora. ¿Qué quiere decir eso? Sonda vesical. Cuando ustedes realizan carga, regla de Parkland, carga al paciente, reanimación, cuando escuchan que alguien le dice vamos a hacer reanimación volémica con este paciente, es sonda vesical. Ustedes tienen que controlar que todo lo que ustedes le envían al paciente por la vía periférica salga por la orina, porque si no sale va a ir al tercer espacio, y al tercer espacio que va al pulmón, y le van a hacer un edema agudo de pulmón al paciente. Entonces, si no orina, puede ser por 2 motivos: o porque está el paciente deshidratado y necesita más líquido, o porque ya está instaurado una falla renal y el riñón ya no es capaz de producir la orina. Entonces ustedes tienen que ser capaces de determinar. ¿Cómo van a determinar que el paciente está deshidratado? ¿Cómo van a determinar que el paciente está deshidratado? Van a mirarles la mucosa, después la mucosa oral, si está seca, la piel, la disminución de la disminución elástica, después. Por métodos auxiliares de diagnóstico.
el hematocrito y algo que está en 15 minutos. El hematocrito en el laboratorio más bueno, con el bioquímico más bueno, unos 30 o 40 minutos. Mientras eso tu paciente está sufriendo su corazón, su riñón, su cerebro, pero hay algo, un resultado que tenés en 15 minutos. Electrolitos también te puedo hablar de una deshidratación en el caso de que tengas alteraciones, vas a tener en el quemado alteraciones no. Hidroelectrolíticas puede tener una hipernatremia porque está concentrado, ¿sí? Una hipernatremia dilucional que te puede hablar, pero es difícil de interpretar la deshidratación en el contexto de los electrolitos. La urea y creatinina también, doctor, te va a decir la deshidratación del paciente, porque si está deshidratado va a empezar a subir tu urea y creatinina, pero ese resultado vas a tener en 1 o 2 horas en el mejor bioquímico, en el que no tiene otro paciente para sentarse a analizar solamente tu muestra. Orinas simples. Orinas simples. No te dice que está deshidratado el paciente. Hay un laboratorio que está en 15 minutos, que siempre les digo. 15 minutos. 15 minutos. Gasometría, ¿sí? Entonces le van a pedir una gasometría arterial. ¿Y qué van a mirar en la gasometría? El pH. ¿Y qué más te dice si el paciente está deshidratado o el paciente está sobrecargado? Dijimos que el pH sí, pero algo más. Algo que viene menos y algo que viene más. Si está menos quiere decir deshidratación y si está más quiere decir que está sobrecargadito el paciente. ¿Ustedes nunca vieron una gasometría? No. El bicarbonato viene en números exactos, 20, 22, 24, no viene negativo ni positivo. pH. GAP, no, ese GAP. Tarea, van a ir a buscar una gasometría, aunque es difícil encontrar una gasometría en el servicio de urgencia, en el servicio de cirugía. ¿Sí? ¿Qué? No entendí, nomás no lo escuché bien. ¿No? El bicarbonato. El bicarbonato también viene en números exactos, ¿sí? No viene en positivo ni negativo. El exceso de base, ¿sí? Si ustedes tienen el EP, si ustedes tienen un exceso de base menos 10, a ese paciente le falta unos 5 litros de líquido, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen un exceso de base de más 6, el paciente está sobrecargado unos 500 ml aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes le hicieron buena reanimación volémica, perdió todo el líquido que ustedes le hicieron, ahora le tienen que hacer orinar porque ya está positivo. Quiere decir que tienen una falla renal, por eso el paciente no está orinando. Entonces van a hacerle algo para poder aumentar la orina o para ver si el riñón sigue funcionante. ¿Qué droga le hace al riñón funcionar a más, a filtrar a más? La furosemida. Entonces, si ustedes tienen un paciente quemado, le hacen la reanimación volémica, por la regla que ya saben. Ahí en las primeras horas el paciente tiene que orinar. Tiene que orinar 1 ml kilopeso hora. Si tiene 80 kilos, en 1 hora el paciente tiene que orinar 80. Si el paciente orina 30, el paciente está en oligoanuria. Ahí ustedes se van, le hacen su gasometría. Si viene negativo, el paciente no orina porque está necesitando más líquido y le hacen una carga a más. Si el exceso de base viene positivo, ustedes calcularon bien, es lo que él necesita, le pasan la cantidad de líquido que necesita, solamente que el riñón no está funcionante. Entonces le hacen furosemida y le hacen embolo. A los 10 minutos tienen que tener riñón funcionante. Si el riñón no funciona, el riñón ya quedó insuficiencia renal, ¿sí? Total. Tienen que irse a diálisis. Entonces la gasometría es el que les ayuda a evaluar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Si el paciente
entró en una insuficiencia aguda total, es porque hubo hipoxia y tenemos necrosis. Y la necrosis tubular aguda nosotros podemos prever porque la orina empieza a cambiar de color. ¿A qué color se vuelve la orina cuando hay necrosis tubular? Coca-Cola, empieza a orinar negro el paciente. Entonces, así que se empieza a concentrar la orina del paciente, nosotros ya le vamos a cargar más para que no haga la necrosis tubular. Le van a poner oxígeno al paciente, le van a pasar la mayor cantidad de líquido que puedan para que los eritrocitos, la hemoglobina, pueda llevar oxígeno hasta los órganos dianos. Cuando hablamos del aparato digestivo, dijimos que también vamos a tener alteraciones sistémicas y vamos a tener atrofia de la mucosa. Si la mucosa está atrófica, va a ser difícil que el paciente se nutra o todo lo que se le nutre al paciente no va a ser absorbido. Entonces es la consecuencia del estado hipermetabólico luego del paciente. Entonces vamos a tener un descenso de la captación de aminoácidos y de glucosa. Por eso el paciente hace hipoglicemia. Y si no tenemos aminoácidos, ¿qué no vamos a tener? Proteínas. ¿Y qué dijimos que el paciente pierde? Proteínas. Entonces nosotros necesitamos evitar las alteraciones del aparato digestivo para que mi paciente pueda tener buena evolución. Si no tengo aminoácidos, no tengo proteínas. Si no tengo proteína, va a perder líquido del tercer espacio y todo lo anterior que hablamos. Si mi paciente no tiene proteínas, no va a tener cicatrización nunca, porque necesitamos matriz extracelular nueva. Y por ende voy a poder tener un hilo paralítico por la atrofia de la mucosa, por el edema de la mucosa intestinal. El paciente va a estar distendido, va a tener náusea, vómito y no va a tener, va a tener retención de heces y de gases. Como el paciente pierde el control, dijimos, de la barrera de la piel, todo le pasa al paciente para adentro. Entonces es un paciente inmunocomprometido porque está reducida globalmente la inmunidad porque no tenemos piel sana. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Que no se infecte. Por eso los pacientes quemados son aislados, para que no tengan contacto con otros, para que no se puedan infectar rápidamente. Y hablamos también hace rato de que si tengo atrofia de la mucosa gastrointestinal, rápidamente también se puede infectar gastrointestinalmente. Vamos a ver un tipo de quemadura donde va a predisponer la infección pulmonar. Lo que la mayoría de las veces le mata al paciente no es la quemadura. Lo que le mata al paciente es las infecciones a consecuencia de la quemadura. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente quemado es detener el proceso de la quemadura. ¿Cómo hago eso? Le retiro al paciente todo lo que tenga por el cuerpo, sobre todo las ropas que son sintéticas, el poliéster, ¿sí? Que tenemos muchas ropas ahora de poliéster, ya no viene más la ropa de algodón. Entonces, esos conducen el calor y cuando se pegan a la piel, la quemadura va pasando de la más superficial a la capa más superficial a la capa más profunda. Entonces, yo le retiro al paciente del lugar de la exposición, le quité de la ropa hirviendo, le quité de la llama, pero si yo no le retiro la ropa, no le retiro el collar que tiene el paciente, que es de metal, ese lugar va a seguir todavía teniendo calor y por ende va a continuar quemándose en capas más profundas el paciente. Entonces, detener el proceso de la quemadura. Una vez que le retiré todo, que ya no hay forma de que el paciente continúe quemándose, tengo que asegurar la vía aérea. Dijimos que quemadura es trauma. Entonces, trauma es igual a ABCDE, a vías aéreas. Entonces, para asegurar la vía aérea, lo ideal ya es estar en un momento, en una fase hospitalaria. Pero tenemos asegurar la vía aérea en la fase prehospitalaria. ¿Cómo voy a asegurar la vía aérea en la fase prehospitalaria? Si mi paciente está acostado, si está en la casa, si estoy esperando que venga la ambulancia, que le pueda retirar del lugar del evento, por lo menos hacer una hiperextensión del cuello para poder haber flujo y pasaje de aire, ¿sí?
Cuando estoy con la ambulancia, mi ambulancia tiene que ser soporte avanzado. Tengo que suministrarle oxígeno. Y si, no sé, en el Brasil, en el Paraguay, SEME tiene la autorización inclusive de intubar pacientes. Ellos pueden hacer intubación orotraqueal en la fase prehospitalaria, en la calle. Y por ende, manejo de la circulación, lo más rápido posible. Esto es en la casa, en el lugar en donde ocurrió el evento. A partir de asegurar la vía aérea, ya hablamos de el servicio de atención prehospitalaria, ambulancia. Y la ambulancia también ya debe de colocar una vía periférica al paciente. Cuanto más rápido yo le infundo líquidos al paciente, mejor. Pero recuérdense algo muy importante. Tienen que preguntarle al que le trajo al paciente cuánto le hizo de líquido. Porque si ella le hizo 1 litro, ustedes tienen que quitar ese 1 litro del total que les sale de la regla del Parkland. Si le sale 2 litros y ellos se respondieron 1 litro, ya es 1 litro nomás ya. Y recuérdense que la mitad de las primeras 8 horas y el resto en las otras 16 horas. Tienen que ver si por si acaso ellos ya no le sobrecargaron al paciente. Entonces, siempre que hablamos de quemadura es hablar de la vía aérea, asegurar la vía aérea. ¿Cuándo van a asegurar la vía aérea? Cuando el paciente quedó expuesto inhalando mucho humo, cuando hay quemaduras de fascie. ¿Y cómo cuáles son signos indirectos de quemadura de fascie? Signos indirectos de quemadura de fascie. Obviamente vamos a decir, signos directos de quemadura de fascie es una quemadura en la cara. Rojo viene el paciente en la cara, intubación orotraqueal. Pero ¿cuáles pueden ser otros signos indirectos? Por ejemplo, calor, no. Les doy un ejemplo. Ustedes están haciendo, están prendiendo el fuego para hacer un asado y de repente se prende la llama. Y ustedes lo primero que hacen es cerrar el ojo para evitar quemaduras oculares, ¿verdad? Y por la explosión y por el miedo, ¿verdad? Después ya ustedes ven que les salpicó en las manos, que se quemaron las manos y que la ropa de ustedes está también salpicada. ¿Cómo van a descartar que no? Muy bien. Primero es las cejas quemadas. Después, barba en el caso de los hombres, pestañas, pelos de la nariz y falta boca. ¿Cómo vamos a evaluar la boca? Le pedimos que abra la boca y evaluamos la mucosa. La mucosa está toda eritematosa y rápidamente hay edema, ¿sí? Entonces, si tienen quemadura de pelo, de cabello, acá cerca de la cara, quemadura de pestaña, quemadura de ceja, de pestaña, de pelitos de la nariz, las fibrisas de la nariz, eritema bucal, entonces intubación orotraqueal. No van a esperar el intubarle a ese paciente, porque el edema a nivel de la mucosa yugal, de la boca, de las vías aéreas superior, avanza rápidamente. No importa que su paciente venga y le dice todo lo que ocurrió y su paciente esté lúcido y su paciente sature 100% y tenga una presión estable y no esté taquicárdico. Igual, aunque todo esté normal, cualquiera de esos signos, intubación orotraqueal. Si hacen pasar 1 o 2 horas más, cuando haga edema de glotis, les prometo que no van a poder intubar al paciente y van a tener que pasar a una vía aérea quirúrgica. ¿Cuál es la vía aérea quirúrgica de urgencia? Crico. La crico. Y cuando hago la tráqueo en una vía aérea de urgencia, Para fixar, né? Para deixar. pero acabaron de decir que no existe la vía aérea quirúrgica, la crico es la de urgencia. Yo les pregunto, ¿cuándo va a ser la tráqueo? Hay un excepto en la tráqueo. Na urgência? Me parece que no traes mi cargador. Na urgência? Sí, en la urgencia. Hay un excepto. Experiencia. Experiencia. No.
En los niños menores a 12 años, porque no tienen cartílago, ¿sí? Entonces ahí nos vamos directo a la traqueo. Entonces niños menores a 12 años no se hace crico, se hace traqueo. Muy bien, entonces en la B, ¿qué vamos a hacer? Siempre fornecerle oxígeno al paciente. Denle oxígeno, apórtenle oxígeno. No sé más como en otra parte les voy a decir. Ofrézcanle al paciente oxígeno, regálenle oxígeno. El paciente necesita oxígeno. En la C vamos a ponerle doble vía periférica. ¿De qué calibre? El más grueso. ¿Cuál es el más grueso? 14, 16 y por último el 18. Van a hacer su cálculo de 2 ml por kilo por superficie corporal quemada y eso le van a infundir. ¿Cómo van a controlar que la circulación del paciente o esa reanimación volémica sea eficaz? Por la diuresis. ¿Qué le van a hacer en la C también? Sonda vesical al paciente. En la D vamos a evaluar la escala de Glasgow, que va a estar probablemente alterado por la hipoxia o por la hipovolemia. ¿Le van a intubar? No, porque van a corregir la hipoxia y la hipovolemia. ¿Estamos? Una vez que le corrijas eso, tu paciente se va a despertar. ¿Estamos? No le intuben al paciente que no tiene nada en cráneo. Esa hipoxia nomás lo que le está haciendo al paciente es somnoliento. Por eso siempre le vas a darle oxígeno a tu paciente. ¿Está? Ahora, si ni con oxígeno y ni con reanimación volémica tu paciente no se despierta, ahí sí vas a evaluar la necesidad de la intubación. O le pudiste ya haber intubado acá en la vía aérea para proteger si tenés quemaduras de fascia. Y en la exposición, como nosotros ya le quitamos toda la ropa al paciente para que no se vuelva a quemar más o para que no progrese la quemadura en capas profundas, lo que van a hacer es control de la hipotermia, porque se quemó la piel, no tiene la capacidad de regular la temperatura corporal, entonces le van a poner todo mantas térmicas. Obviamente, antes de ponerle la manta térmica le van a hacer tratamiento, vamos a hablar enseguida, curaciones, van a tapar, le van a poner esa manta de aluminio por el paciente que se va a pegar todo por la herida del paciente, ¿sí? Pero control de la hipotermia. Aparte de la manta térmica, el aire acondicionado donde el paciente está en el servicio de urgencia, de emergencia, en el triage de ustedes a la Vermella, ¿sí? Aire acondicionado en temperatura de 25 a 27 grados, ¿sí? Bueno, entonces, tratamiento todavía. Retirar al paciente de la fuente de calor, ya hablamos, retirar la ropa, accesorio, cadena, reloj, cualquier cosa que puede propagar más el calor. Enfriar la lesión. Con esta cuestión, cuidado, porque si ustedes enfrían la lesión y luego se olvidan de acondicionarle al paciente y evitar la hipotermia, el paciente hace más rápido hipotermia y entra más rápido en la tetrada mortal del trauma. Hipotermia, acidosis metabólica, después coagulopatía y hipocalcemia, ¿sí? Entonces ustedes lo le están favoreciendo al paciente a que se muera más rápido. Entonces, le lavan rápidamente al paciente y si ustedes saben que ese paciente no se va a quedar con ustedes, pueden dejarle así, le tapan, le cubren para que no pierda calor y después le mandan a un centro de mayor complejidad que el paciente ya va a estar más estable para su procedimiento quirúrgico. Si van a enfriar la lesión, hacemos generalmente con suero fisiológico, si es que están en el servicio de urgencia, excepto una lesión, que es la que vamos a ver enseguida, que es la por álcalis ácidos, sustancias químicas, que es a chorro de canilla. Le van a abrir el grifo de la canilla y le van a poner ahí a su paciente en el lugar donde se quemó, sea brazo, cuello, debajo de la ducha, pero tiene que ser lavado. Ese es el único que tiene que ser más lavado. Entonces, además que no se puede hacer el enfriamiento o mojar la herida
después de los 30 minutos del trauma. ¿Por qué? Porque ya se quemó todo. Más que eso ya no se va más a quemar. Ya está todo instaurada la quemadura, ¿sí? Entonces, al pedo le van a mojar. Solamente ya cúbranle y eviten la hipotermia. Prevenir la hipotermia, decidir si se va a un centro especializado y estimar la superficie corporal quemada. Eso es lo que más rápido tienen que hacer para poder hallar la reanimación volvémica. Entonces, cuando ustedes ya están en el hospital, lo primero que van a hacer es buscar primero si le van a intubar o no a ese paciente. Vías aéreas. ¿Cuáles van a ser esas indicaciones de intubación? Signos de obstrucción. El paciente va a estar ronco, el paciente va a tener estridor, va a respirar y se va a escuchar ese estridor, es audible generalmente. Van a medir la superficie corporal quemada y si tiene mayor a 40-50% le intuban al paciente porque es un paciente gran quemado. Necesita que le puedan ayudar con la respiración porque sí o sí va a tener alteraciones metabólicas. Paciente con acidosis metabólica grave, intubación y se le ayuda con la respiración hasta que la parte metabólica pueda ser compensada. O si no, si yo no le ayudo con la respiración, me va a hacer una acidosis mixta, va a estar descompensado toda la parte respiratoria y va a estar todo compensado la parte metabólica. Y ahí ya no voy a más poder agarrarme de dónde le voy a mejorar al paciente porque ya está todo alterado. Entonces, antes de que altere, ustedes ya preservan uno para que se quede alterado solamente lo segundo. Quemaduras de fascia, ya hablamos. Todo lo que sea cara, intubación orotraqueal. No importa si el paciente está lúcido, no importa si el paciente está bien, no importa si quiere hablar con su mamá, se le intuba al paciente. Después le decimos que le vamos a llamar a su mamá, por más que no le llamemos. Edema significa, no le vamos a llamar, porque nosotros vamos a estar desesperados por ese paciente. ¿Sí? Que tiene quemadura de fascia, van a correr, no van a hacer como hicieron la vez pasada mis médicos de la urgencia, que es pedir ayuda a otros médicos porque ellos son los médicos, ¿verdad? Pero es algo así, tienen que llamar al especialista. ¿Qué van a hacer? Si el paciente tiene cuello corto, si ven que la vía aérea va a ser difícil, está quemada la cara, le llaman al anestesiólogo. Tienen que llamar a alguien que sepa manejar la vía aérea. Porque ustedes colocan ustedes acabaron de rendir todo THC, no sé qué número. Sí. Al meter el laringoscopio en la boca del paciente y no acertaron la vía aérea, el hecho de meter ya edematizó todito. Tienen una sola vez para probar y para acertar. Si saben que no van a acertar, no hagan. Llámenle al que va a acertar de una. ¿Sí? Al meter el tubo y hacer esto, también están creando lesiones. Entonces se edematiza con más rapidez. Cuando viene el segundo colega que quiere intubar, que es más ávido, ni él ya no puede porque ya no se ve más nada. ¿Sí? Se ve la lengua hinchado, se ve toda la parte palatina todo hinchado y no se ve la glotis. Entonces, ¿qué van a hacer cuando tienen un gran quemado? Le llaman al anestesiólogo que esté con ustedes, le llaman al cirujano que esté con ustedes, porque si no sale la vía aérea, la intubación orotraqueal, tenemos que irnos a una crico. Edema significativo, ya hablamos, y dificultad para deglutir. El paciente que hipersaliva, el paciente que está echando saliva, es signo de obstrucción inminente. Intúbenle lo más rápido posible. Si no puede eliminar secreciones, que acabamos de hablar, si tiene tiraje, si ustedes ven que la frecuencia respiratoria del paciente de ustedes es mayor a 30, en algún momento ese paciente se va a cansar de respirar. No hay quien te respire más de 30 por minuto por más de 3 a 4 horas. Entonces, antes de que se canse y haga una parada respiratoria, ustedes ya le intuban al paciente. Disminución del nivel de conciencia. Dijimos que le vas a dar oxígeno, que le vas a hacer tu reanimación volémica. Si con eso el glasgo del paciente sigue bajo, ahí le van a hacer su intubación orotraqueal, que es disminución del estado de conciencia. Si ustedes saben que el paciente se tiene que trasladar y qué sé yo, ustedes están acá en Punta Pona y el paciente se tiene que ir a Campo Grande, el paciente no se puede ir 4 horas de viaje.
con una posibilidad de edema y de necesidad de intubación orotraqueal, porque no hay dónde parar en el medio de la ruta para hacerle la intubación. Entonces, le intuban acá en punta por A y le mandan intubado, que en algún momento cuando el paciente está mejor, se le extuba sin problema, no pasó nada. Aseguren a su paciente que llegue vivo, ¿sí? No manden pacientes rezando, porque usted tiene que continuar su guardia, no pueden estar rezando y haciendo la guardia. Estamos, hagan su guardia. Si es quemadura circunferencial en cuello, se va a hacer duro, se va a quedar una escara, que creo que hablaron con el doctor de la quemadura grado 3 o de la quemadura circunferencial. La quemadura circunferencial hace síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? Ustedes no dieron traumato todavía. No, el siguiente semestre. Pero en abdomen ya hablaron de síndrome compartimental con el doctor por trauma. ¿Qué es el síndrome compartimental? Cuando hay un aumento de la presión en ese espacio, en el caso cavidad abdominal, en este caso cuello. ¿Y qué es lo que trae consigo el síndrome compartimental? ¿Por qué? Porque comprime los vasos sanguíneos, por hipoperfusión hace isquemia. Entonces el cuello se edematiza y el cerebro queda sin circulación. Entonces van a intubarle al paciente antes de que se edematice mucho el cuello y van a hacerle una escarotomía. ¿Qué quiere decir eso? Van a abrir la piel del paciente para que pueda dilatarse la parte del edema, para que no haga compresión de los vasos carotídeos y yugular y pueda haber buen flujo sanguíneo a nivel cerebral. Entonces, siempre lo más rápido posible, denle oxígeno al paciente hasta que ustedes evalúen si necesita intubación, una cánula nasal. En trauma, siempre de preferencia, empiezan con lo más alto, que es la máscara facial con reservorio. Con reservorio ustedes pueden ofertarle al paciente, pueden darle, pueden regalarle hasta 15 litros de oxígeno. Entonces, ese es lo máximo antes de pasar a la intubación orotraqueal. Acceso venoso ya hablamos. Si no se consigue un acceso venoso periférico, nos vamos a la vía venosa central o nos vamos a la safena. Cuando nos vamos a la safena, tiene un nombre específico que se llama descubierta venosa. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ir a hacer un corte, voy a separar, o sea, necesito hacer como una mini cirugía en la sala de urgencia. Voy a tirar el IOP rápido, voy a poner un campo rápido, bisturí, el paciente ya va a estar intubado porque es un paciente grave que ni encuentro vía periférica. Bisturí y separador, hemostática hasta encontrar una vena. Localizo la vena y en la vena directamente le meto el catéter. ¿Estamos? Eso se llama descubierta venosa. En los niños se tiene que hacer la interósea en la tibia, pero para hacer la interósea tenemos que tener un catéter específico. Bueno, no es un catéter específico, es un punzón específico para poder punzar el hueso y para que se pueda quedar bien en la médula del catéter. Entonces, hasta donde yo sé, acá en Pedro Juan Caballero, acá en el Hospital Regional, yo no tengo. Entonces, la interósea para mí no es una opción para los niños gran quemados que no tienen acceso periférico. ¿Qué hacemos? Le llamamos al cirujano vascular y que me venga a poner una vía venosa central, a como dé lugar. Si no consigo, me voy a la safena. Si no consigo, me voy a la femoral. Pero en algún lugar el niño tiene que tener un catéter, ¿sí? Por algún lugar yo tengo que mandarle el líquido. Lo mismo el adulto. No hay esa excusa del licenciado doctor, no encuentro la vía. Empezamos por el miembro superior. No encontramos, nos vamos en el miembro inferior. En el miembro inferior generalmente trombosa más rápido. Por eso no se hace el miembro inferior, pero es temporal. ¿Qué quiere decir eso? Le mando suero, las venas se vuelven a dilatar, porque recuerden que el niño está, o el adulto está hipoperfundido. Entonces, a medida que voy pasándole el líquido, empiezan a dilatarse las venas y ya son otra vez visibles y palpables en los miembros superiores. Y ya les puedo canalizar otra vena.
ni la vena yugular no le voy a poder canalizar en la central si mi paciente está deshidratado, porque va a estar colapsado. Es muy difícil la punción. De preferencia, si van a hacer vía venosa central en paciente chocado hipovolémicamente con un gran quemado, utilicen el ecógrafo para hacer punción ecoguiada. Después, en quienes vamos a hacer la reanimación volémica. En todo paciente con superficie corporal total quemada mayor al 20%. En quienes no se halla la superficie corporal total quemada. ¿En qué tipo de pacientes? ¿En qué tipo de quemaduras? ¿Qué añoso? A añoso igual se le calcula. A la quemadura de primer grado. ¿Y a quién más? A un tipo de quemadura específico. Eléctricas. ¿Por qué? No puede. ¿Qué dicho que es? No, la criatura sí o sí haya la superficie corporal total quemada. El que no haya es en las de primer grado, puede ser niño, adulto de primer grado, y en las eléctricas, porque es muy pequeño, es en la puerta donde entró nomás la quemadura que tenés, la electricidad que tenés quemadura. A queimadura é ácido, por ácido, na concentração que as outras? Sí, ahí sí le calculas tu superficie corporal quemada igual. Entonces, ya hablaron de esto. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a seguir nosotros para el examen la de la TLS. 2 ml de Ringer lactato por el peso del paciente por superficie corporal total quemada. Vamos a hacer la primera en las 8 horas y el resto en las 16 horas. Como yo sé que mi paciente está respondiendo a esta reanimación polémica, dijimos que le vamos a poner una sonda vesical y tiene que tener una diuresis de 1 ml kilopeso hora. Lo ideal. Ahora, ¿qué pasa si tiene 0,5? Y bueno, 0,5 todos tenemos que tener. Por eso en el quemado pedimos hasta 1 ml kilopeso hora. Si mi paciente no orina esa cantidad, ya saben lo que tienen que hacer. Gasometría, ver si le están hidratando bien. Si le está deshidratado, le hacen más carga. Si tenemos una quemadura de primer grado, dijimos que no vamos a hallar la superficie corporal total quemada y no vamos a hacer reanimación polémica. ¿Por qué? Porque no pasa a planos superficiales profundos y no tiene daño sistémico. Es en la piel superficial y nada más que la piel superficial y listo. Órganos y ana no voy a tener dañado. Entonces lo que voy a hacer con este paciente es limpieza. Voy a agarrar un suelo fisiológico, voy a derramar en el área de la quemadura, voy a limpiar. No traten de quitar la piel del paciente en la quemadura de primer grado. Él solito, cuando ya quede bien sequito la quemadura, él solito va a descamarse, ¿sí? No vayan ustedes a apurar la descamación, porque si ustedes apuran la descamación, quiere decir que debajo no está todavía sanado, o sea, no hay todavía cicatrización y van a empeorar el proceso cicatrizal del paciente. Como es superficial, al paciente le duele la vida, no le van a dejar internado, pero no le van a mandar de alta que tome su analgésico en la casa, porque durante todo ese proceso que se va a su casa va a llorar de dolor el pobre o la pobre. Entonces van a hacerle un analgésico endovenoso, le van a hacer un ketorolac, le pueden hacer un ketorolac dipirona, le pueden hacer un ketoprofeno, lo que tengan de analgésico. No les digo diclofenac, porque el diclofenac tiene que diluirse en suero, no se puede pasar en bolo como el ketorolac, como el ketoprofeno, ni como el tramadol, ¿sí? Entonces por eso cuidado con el diclofenac. Una vez hecho la analgesia endovenosa, ahí sí pueden darle que continúe el analgésico vía oral en la casa. ¿Cómo es la piel superficial el problema? Tenemos que hacer hidratantes. Hidratación vía oral, 4 litros de agua por día para que esa piel pueda regenerarse sin problemas. Y hidratantes tópicos. Hay una crema que utilizamos mucho en la quemadura, que seguramente está en otro slide que les muestro. Cuando estamos hablando de quemadura de segundo grado superficial, ¿cuál es la característica? Tiene ampollas. ¿Vamos a explotar la ampolla? No, ¿por qué? Porque yo voy a estar promoviendo de que por ahí entren las bacterias
bacterias y el paciente tenga una infección en el lugar de la quemadura. Entonces no se aprietan, no se perforan no se estoran en portugués las ampollas. ¿Qué voy a hacer? Despacito le voy a derramar suero. Algunos hacen a propósito. Yo les digo a propósito, agarran gasa. Y la gasa es áspera, es la gasa. Entonces con la gasa le empieza a limpiar. Y a medida que le limpia, ya revienta todas las ampollas. Eso no se hace. Pásenle el suero y con ustedes, con su guante, nomás con su manito, limpienle al paciente, ¿sí? Una vez que limpiaron todo, van a utilizar otra vez la misma crema que utilizamos en la de primer grado, que es la sulfadiazina de plata. Argensul, Platzul son los nombres comerciales. Es muy bueno porque tiene vitamina A, ayuda a la regeneración, a la cicatrización y aparte de eso tiene lidocaína, le alivia el dolor al paciente. Cuando estamos ante una quemadura de segundo grado profundo, automáticamente tenemos necrosis. Necrosis es igual a debridamiento quirúrgico, porque si no se debrida, entonces no va a haber regeneración. Vamos a enlentecer el proceso de cicatrización. Entonces retiramos todo el tejido muerto y evaluamos si el paciente llegase a necesitar o no un injerto de piel. Si es muy profundo, entonces no se puede dejar al descubierto y optar solamente por una cicatrización de segunda intención. Aquí está. Esta es la crema del cual les hablaba, la sulfadiazina de plata. La sulfadiazina de plata viene con vitamina A y lidocaína. Carísimo la crema, pero la mejor crema que existe. Tenemos el Argensul A y el Platzul A, que son las dos marcas comerciales. También tenemos estas gasas, que son gasas furacinadas. Es igualito que a la gasa vaselinada, pero la gasa vaselinada nosotras preparamos en el hospital. Agarramos gasa, le ponemos vaselina y se va a la estufa. Eso se esteriliza como si fueran instrumentales quirúrgicos y se vuelve como la vaselina, que es líquida, se vuelve como una masa espesa, ¿sí? Y eso se coloca por la herida, entonces no se pega por la herida del paciente. Ahora, esta gasa furacinada ya tiene algunos elementos que ayudan a evitar la contaminación de la herida. Inclusive una de las marcas comerciales es Bactigras, o sea que ya es luego tipo contra las bacterias cuando tienen ustedes heridas. Son muy eficaces también, ayudan muchísimo a la regeneración celular, al proceso de cicatrización, solamente que todos estos tipos de opciones terapéuticas cuestan un poquito caro y no todos los pacientes pueden adoptar este tipo de conducta. Entonces tenemos una quemadura de segundo grado en donde le hicimos el debridamiento. Tiene que quedar así, rosadito, ¿sí? No tiene que tener nada de necrosis. Acá también tenemos de tercer grado, donde ya se hizo todo el debridamiento. Tiene que sangrar. Si no sangra, no es tejido viable. Entonces, en la quemadura de segundo grado profunda y el tercer grado tienen el mismo tratamiento. Escisión, corte, debridamiento, debrido, injerto. No se puede quedar abierto. Más la de tercer grado, que ya compromete músculo, hueso, tendones, inclusive vasos sanguíneos y nervios. ¿Qué pasa? ¿Por qué salen, no se quedan, hablan, están cansados? Pueden irse nomás. No hay ningún problema. Les paso la clase y estudian ustedes. Porque una duerme, los otros hablan, utilizan su teléfono. Yo gasto mi voz, gasto mi energía. A mí me gusta dar la clase, pero si no van a atender, creo que va a ser mejor para todos no continuar.
Cuando hablamos de injerto, nosotros tenemos dos tipos de posibilidades. Utilizar la propia piel del paciente, que es otra vez como que abrir una segunda herida, ¿sí? Y también tenemos la posibilidad de aloinjerto, que es de piel cadavérica. Pero nosotros actualmente en Paraguay no tenemos ese banco de piel. Estamos empezando a tener banco de hueso, pero banco de piel no tenemos. En países del primer mundo sí. No te preocupes, ya estamos terminando. Gracias. Y pongo cualquier cosa de mi compu, que tengo también la clase ahí. Solamente como que el doctor empezó con este nomás, quería terminar con este con ustedes. Bueno, la escarotomía. ¿Cuándo vamos a hacer la escarotomía? Cuando el paciente tiene una quemadura de tercer grado y es circunferencial. Escarotomía es igual a síndrome compartimental. Me voy a abrir toda la piel hasta la facie para que pueda haber expansión por el edema, para que no haya compromiso de la vascularización. Entonces, para que no haya comprometimiento de la circulación periférica, para que el paciente pueda tener buen retorno venoso, y un síntoma específico del síndrome compartimental que no sea del abdomen, que va a ser de miembros, es la hipoestesia y la parestesia. ¿Qué le va a decir al paciente? No siento mi dedo, o siento calambre, siente todo hormigueo. Epa, ese paciente está teniendo un síndrome compartimental. Y tienen 6 horas para entrar a hacer la escarotomía. Porque pasadas las 6 horas ya hay oclusión arterial y no pueden entrar a revascularizar, porque ya va a haber trombos y va a haber otras complicaciones. Entonces, antes de las 6 horas, cuando el paciente dice, tengo hipoestesia, tengo parestesia, tengo hormigueo, métanle al quirófano y háganle su escarotomía. Esto es la escarotomía, ¿sí? Pacientes gran quemados en la circunferencia total, que ustedes abren toda la piel hasta la parte muscular para que se pueda distender. ¿Dónde principalmente van a hacer esto? En tórax. ¿Por qué? Por la parrilla costal. No se puede distender. ¿Dónde van a hacer? En miembros, en cuello. En el abdomen es muy raro, porque el abdomen es blandito, es distendible. Pero si llegaran los músculos rectos y la musculatura lateral a estar dura, ustedes palpan y ya está bla, pero no por peritonitis, por la quemadura, entonces también van a abrir a los laterales, línea axilar y a nivel del hipogastrio, y eso ya le va a ayudar a la distensión. Luis, ¿no se fecha más? No se cierra más. Se deja ahí hasta que baje todo el edema. Eso lleva unos 5 a 10 días aproximadamente. Entonces, en el quirófano, por eso un paciente gran quemado, con mucho dolor, unidad de cuidados intensivos para el manejo de dolor, no se le puede despertar al paciente, con mucha reacción catabólica, pierde mucho líquido, tenés que estar ahí encima del paciente cada hora, cada minuto, sube su presión, baja su presión, sube su glicemia, baja su glicemia, un disturbio hidroelectrolítico tremendo por la pérdida de líquido al tercer espacio, pacientes extremadamente graves. Generalmente no viven para contar la historia. Yo presencié una quemadura así de tercer grado en tórax, abdomen, nunca me voy a olvidar, y la doctora me dio así tipo sin campo, sin nada. ¿Por qué? Porque ya está todo quemado. Bisturí en la mano, yo era R2 por ahí, y empezamos a hacer la escarotomía. Pero y no orina el paciente por el aumento de la presión. Entonces dijo que no estaba orinando porque se le hizo bien su reanimación volémica, pero no orinaba por su síndrome compartimental abdominal. Entonces tuvimos que entrar a hacer toda la escarotomía, pero a las 1 o 2 horas el paciente falleció. No había caso, era muy gran quemado. Ele fica, assim, se for sobreviver, ele vai ficar sedado até baixar o edema? Sí, hasta que esté su parámetro respiratorio, todo bien. Difícil. Essa escarotomia faz alguma cobertura antimicrobiana? No, los antibióticos en la quemadura no están indicados. Se utilizan antibióticos en quemadura cuando el paciente ya se sobreinfectó. ¿Estamos? Es muy frecuente que el paciente se sobreinfecte.
Ahora, se infectó, tiene fiebre, busco el foco de la fiebre y le uso el antibiótico para cubrir ese foco de fiebre. Recuerden que no es el mismo antibiótico para foco pulmonar, para partes blandas y para vías urinarias. Se puede infectar con la sonda vesical, se puede infectar con la sonda nasogástrica, se puede infectar la piel, se puede infectar el pulmón. Entonces, dependiendo de dónde está mi foco infeccioso, yo cubro con antibiótico. No puedes de entrada, porque tengo un gran quemado, voy a cubrir todo. No. Já não funciona. Después, claro, después ya no tenés antibiótico que te funcione cuando realmente necesitas. Como habíamos dicho, ¿en qué estábamos? En la esclerotomía, tratamiento. Tratamiento no farmacológico. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que yo tengo que hacer por el paciente para su supervivencia. Y dijimos que tenemos una gran reacción catabólica. El paciente pierde proteínas y las proteínas que se pierden no se reponen con albúmina. La mejor forma de reponer las proteínas son con la tolerancia vía oral. Tienen que darle alimento al paciente lo más rápido posible. Existe una fórmula que no es que tengan que saber, pero que existe, por lo menos sepan, que es la fórmula de Urey y Luteman. Lo que hace esta fórmula es hallar cuántas calorías necesita el paciente. Entonces se prepara una nutrición específica para mandarle por la sonda nasogástrica o por la sonda nasoyeyunal para poder suplir todo lo que el paciente perdió o va a perder durante el tiempo de internación. Doctora, ¿para saber ¿Cuántas calorías necesita? Nosotros todos necesitamos en alimentación unas 5.000 a 7.000 calorías diarias, nosotros los normales, ¿verdad? Ahora el gran quemado necesita a más, entonces se hace, sí, nosotros comemos a más, lo sé, eso fue su pensamiento, pero ellos necesitan a más, entonces se pone lo que se perdió, más lo que necesitan en el día y más lo que van a necesitar en el tiempo de internación. Entonces se va a utilizar esa fórmula. No olvidarse que entra dentro de terapéutica no medicamentosa, por más que sea un medicamento, la vacuna antitetánica, porque nos olvidamos. Cualquier solución de continuidad de piel, vacuna antitetánica. Y también la fisioterapia, sobre todo en un paciente gran quemado y si tiene quemadura de articulaciones, porque se va a formar una cicatriz que le va a impedir luego de mover como movía anteriormente el paciente. Entonces, siempre fisioterapia. Como va a estar también intubado mucho tiempo, tenemos la complicación de la unidad de cuidados intensivos, que es la hipotonía del paciente crítico. Todos los músculos se relajan porque tiene drogas de relajación o el coma inducida por mucho tiempo. Con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos algunas drogas que pueden ayudar a todas esas alteraciones sistémicas que fuimos hablando. Primero que nada, la hormona de crecimiento humana recombinante. Lo que ayuda es en la reacción hepática. El paciente generalmente, como recibe muchas drogas, o son nefrotóxicos o son hepatotóxicos. Entonces, como para ayudar a la protección hepática, tenemos la hormona de crecimiento recombinante. También mantiene la forma del músculo. Lo primero que el paciente quemado pierde es músculo, porque es desde ahí donde nos vamos a quitar todos los nutrientes que tenemos en el cuerpo. El paciente sale, mejor dicho, el paciente entra con 120 kilos y sale con 50 kilos de la unidad de cuidados intensivos. Sale piel y hueso. Entonces, y queremos que el paciente camine cuando sale de la terapia. ¿Cómo va a caminar si no tiene más músculo? Él está hipotónico, no tiene fuerza, ¿sí? Entonces se va a la casa, hace fisioterapia, come, y después se empieza a engordar y ahí empieza otra vez a tener masa muscular. Lo que tenemos que evitar con ello es que pierdan masa muscular. La mayoría luego, la oxandrolona, que también es una hormona, también ayuda para que no se puedan perder las proteínas musculares y para que el paciente pueda mantener su masa muscular. El propanolol es un anticatabólico, eso se utiliza en pacientes muy graves y ayuda con la disminución del gasto cardíaco porque controla la frecuencia cardíaca.
Luego tenemos ya quemaduras específicas con tratamientos específicos. Todo lo que hablamos anteriormente, reanimación, oxígeno, oxandrolona, propanolol para todo tipo de pacientes quemados. Si yo tengo un paciente quemado por inhalación, ese paciente tiene que recibir como tratamiento intubación orotraqueal. Nosotros tenemos dos tipos de quemaduras por inhalación, de vías aéreas superiores y de vías aéreas inferiores. Las superiores ustedes ya me dijeron, el paciente va a estar con las cejas, con las pestañas quemadas, con las fibrisas nasales quemadas, la mucosa oral edematizada, inclusive puede sangrar esas lesiones en la boca. Pero ¿cuál sería el signo o el síntoma para decir que el paciente tuvo inhalación y quemadura? Porque el humo que el paciente inhala está caliente, entonces puede quemar la vía aérea inferior. ¿Cuál va a ser el síntoma que me va a presentar? Puede ser una disnea, tos, y hay algo en esa tos, dependiendo de las horas de evolución. Generalmente, no, al contrario, es una tos productiva y es de puntillado negruzco, porque rápidamente la tráquea empieza a reaccionar para echar el carbón que se inhaló, ¿sí? Si es una quemadura de llama, ocurrió hace poco en Asunción un incendio de goma, sí, en español, de neumáticos. Entonces, todas las partículas de la quemadura, algunos inhalaron y fueron intubados por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de quitar esas partículas extrañas de la vía aérea. ¿Qué hace la tráquea? Hace moco para que podamos expectorar y quitar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre al paciente con quemadura por inhalación es intubación orotraqueal. Una vez intubado el paciente, lo que vamos a hacer es la broncoscopía. ¿Para qué? Para poder lavar y quitar todos los materiales carbonizados. Entonces, cuando yo le intubo al paciente, yo le ofrezco un soporte respiratorio. Este soporte respiratorio es con presión positiva, por si algunos restos de carbón hayan quedado en los alveolos y en algún momento me puede hacer eso una atelectasia pulmonar. Si se atelectasia los alveolos, atelectasia es, ¿qué es atelectasia? Colapso alveolar. Ese colapso alveolar se va a juntar moco y se va a infectar y me va a hacer una neumonía. Entonces, para evitar ese colapso, yo le doy al paciente presión positiva. La única forma de darle presión positiva al paciente es intubándole y que la máquina controle cuánto le da de presión cuando le manda el oxígeno. Yo no le puedo decir al paciente, respira lo más profundo que pueda, y el paciente hace todo un esfuerzo respiratorio. Es presión positiva. Imposible, ¿sí? Solamente con ventilación invasiva yo puedo darle presión positiva. ¿Qué pasó? No, y sí, se va a cansar el paciente. Entonces, con la broncoscopía lo que yo consigo es hacer una higiene pulmonar. Hago un lavado bronquio alveolar. Con eso elimino restos de carbón que el paciente inhaló. No está indicado el antibiótico profiláctico. ¿Qué van a hacer? Van a esperar a que haga una neumonitis química por la inhalación para luego ofrecerle al paciente antibiótico. Cuando por gasometría ustedes me van a intubar al paciente, cuando tienen una PO2 menor al 60%. ¿Cuánto es la PO2 normal en la gasometría? Dios mío, el semestre que viene ustedes van a ver solamente niño, mujer embarazada y ¿cómo les voy a decir? Materias específicas, tipo
especialidades, oftalmo, geriatría, ya no van a más ver estos temas básicos. Ahora ustedes tienen que estar manejando todo. A partir, gasometría es primer año, es bioquímica. ¿Cuánto es la PO2 normal? De 80 a 100, ¿sí? Entonces, menor a 80, mi paciente está hipóxico. Menor a 60, así que hipermega hipóxico, ¿sí? La PCO2, ¿a partir de cuánto? ¿O a cuánto? Tiene un rango de normal. ¿De 35 a 45. El paciente quemado que inhaló humo está haciendo una intoxicación por monóxido de carbono, porque monóxido de carbono es lo que inhala. Entonces empieza a retener CO2 el paciente. Entonces por eso vamos a tener un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, que es la PaCO2. ¿Qué es la PAFI? La PAFI que se halla en la gasometría es la fracción es la relación entre la cantidad de oxígeno del aire y la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué ustedes necesitan para hallar la PAFI? ¿A cuánto por ciento es el oxígeno que nosotros inhalamos? 21%. Ya se apagó mi cosito, ¿no? No. 21%. No, ahí se apagó, por eso pensé que se iba a apagar. 21%. Ahí ustedes se van y se hacen una gasometría. No se hagan de los locos y vayan a hacerse una gasometría, porque la gasometría duele la vida, ¿sí? Y ahí van a tener su PaO2. Y van a dividir su PaO2 con el 21 y ahí van a tener su PAFI. La PAFI tiene que salir generalmente mayor a 250, 300 es lo ideal para todos nosotros los normales. Si tenemos 300 quiere decir que hay una buena relación de oxígeno captado y el oxígeno que llega a nuestros alveolos, a nuestra arteria. Por eso es la gasometría arterial. Si el paciente tiene menor a 200, quiere decir que el paciente no está recibiendo oxígeno. No hay intercambio oxígeno-dióxido de carbono. No hay ventilación-perfusión. Ahí sí. No hay ventilación-perfusión. Entonces, el paciente está en insuficiencia respiratoria. Tienen que hallar la PAFI porque es un parámetro para que ustedes le intuben al paciente y puedan complementarse con su tratamiento. 2988 es la clave. Entonces, si su paciente tiene estos parámetros gasométricos alterados, ustedes lo clasifican como insuficiencia respiratoria aguda y proceden a la intubación orotraqueal. Si no tienen insuficiencia respiratoria aguda, pero su paciente tiene quemadura de fascia, intubación orotraqueal. Entonces, antes de que haya edema de las vías aéreas respiratorias superiores, intubación orotraqueal. ¿Estamos? El tratamiento específico para la quemadura eléctrica, la más difícil. ¿Por qué? ¿Se puede evaluar la superficie corporal total quemada? No se puede. Yo no puedo saber cuánto daño tengo adentro del cuerpo. Yo miro la mano del paciente y veo una lesión por donde le entró la electricidad. Le miro el pie del lado contralateral y veo dónde hizo contacto a tierra y por dónde salió la electricidad. Pero yo no sé en todo el trayecto de que salió, en cuánto tiempo pasó por el cuerpo del paciente y no puedo
determinar el daño, ¿sí? Ahora, como es quemadura eléctrica, tengo que pensar en órganos, Diana, que me pueda afectar. ¿Cuál es el órgano que tiene mayor conductancia eléctrica? El corazón. Entonces lo primero que van a hacer es buscar alteraciones eléctricas cardíacas. ¿Cómo van a buscar una alteración eléctrica cardíaca? Electrocardiograma. Y si hay daño en el músculo del corazón por el pasaje de la electricidad, ecocardiograma les va a decir la función, pero el daño del músculo se despertó de repente. La troponina. Entonces le van a pedir al paciente en su análisis de sangre, a un paciente electrocutado, gasometría, porque dijimos que gasometría tenemos que tener sí o sí para ver si está deshidratado, para ver si es que no tiene una falla respiratoria y para ver si no tiene probabilidad o indicación de intubación orotraqueal. Le van a pedir enzimas cardíacas. En enzimas cardíacas me tiene que venir, o si no especifiquen lo que quieren, troponina I, troponina ultrasensible y CK total y CKMB, que esos son marcadores musculares. Ahora, el CK total y el CKMB, como son enzimas musculares, me va a venir siempre alterado porque en todo que pasó la electricidad afectó a los músculos. En algún lugar, algún músculo también tiene una lesión. Entonces no es específico para el corazón. Entonces, corazón ya le estudiamos. Al músculo de todo el brazo, de toda la pared abdominal, del tórax, del miembro inferior, ya le estudiamos con el CK total y CKMB. Pero tengo que seguir estudiándole al músculo. ¿Cómo es otra forma? ¿Qué va a pasar si tengo lesión muscular, necrosis muscular? ¿Cómo se llama cuando hay necrosis muscular? Rhabdomiólisis. ¿Y cómo yo voy a poder ver esa rhabdomiólisis? En la orina. ¿Cómo va a estar la orina? Oscura por la mioglobinuria. Entonces, paciente con el tratamiento de quemadura eléctrica, sonda vesical. Hasta ahora les dije un paciente que no tiene indicación de sonda vesical y es el paciente de la quemadura de primer grado. Después el resto, póngale sonda vesical porque tienen que hallar superficie corporal total quemada y hacer la reanimación polémica. Entonces, otra vez, paciente con quemadura eléctrica, sonda vesical. Y le van a pedir una orina simple si es que no ven alteraciones macroscópicas. Y si tienen alteraciones macroscópicas, ¿qué van a hacer? Van a llamarle a alguien que entiende antes que se frite su riñón por la presencia de la mioglobinuria. El riñón no puede filtrar todo el desecho de la rhabdomiólisis y también eso le lleva a una insuficiencia renal aguda. Entonces, antes de que haya una necrosis tubular aguda y una insuficiencia renal aguda, pidan ayuda, ¿sí? Porque se va a fritar el riñón del paciente de ustedes. Entonces, le estudiamos al corazón, le estudiamos a los músculos y al estudiarle a los músculos le estudiamos al riñón. Orina simple, sonda vesical, color de orina, se reanima al paciente. Reanimación polémica, diuresis, ritmo diurético. A este paciente con quemadura eléctrica le voy a pedir a que orine más para poder desechar los desechos de la rhabdomiólisis. En vez de que orine 1 ml kilopeso hora, va a orinar 1,5 ml kilopeso hora. Eso quiere decir que va a necesitar más líquido. ¿Se entendió? Para estudiar al riñón, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a pedir? Para ver si están en insuficiencia renal. Urea y creatinina. Muy bien. Para la parte respiratoria, gasometría arterial. ¿Y qué van a hacer siempre? Darle oxígeno al paciente hasta tener el resultado de la gasometría arterial. ¿Cómo le estudia el cerebro? Por el Glasgow. Va a estar alterado si todo lo anterior
no hice nada, no corregí nada, ahí sí voy a tener alteración de la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que saber de la electricidad? ¿De qué voltaje era? Si lleva el dedo en la tomada, va a ser de 110 a 200 voltios y me va a causar solamente quemaduras locales, no va a ser quemaduras sistémicas, ¿sí? No le voy a dejar internado, no le voy a poner sonda vesical, no le voy a pedirle que orine 1.5 ml hora porque es local. Ahora, si ya hablamos de una quemadura eléctrica de alto voltaje, ahí hacemos todo lo que acabamos de decir. Electrocardiograma, enzimas cardíacas, perfil renal, enzimas musculares, gasometría arterial, orina simple. Y vamos a administrar líquidos en vez de 2 ml, vamos a hacer 4 ml kilopeso hora, porque dijimos que le vamos a dar más líquido y le vamos a pedir que orine más, 1.5 ml kilopeso hora. Evitar así la mioglobinuria, la insuficiencia renal aguda por mioglobinuria. No, a este no le vas a intubar, vas a hacerle tu gasometría. Si en tu gasometría tenés insuficiencia respiratoria, le intubas. Si no, no. Por eso dije gasometría para evaluar pulmón. Pode administrar diurético? Podés. Si vos, y eso dije al ingreso o dije al otro grupo. ¿Será? No, a ustedes le dije al inicio. No, vos no estabas en el inicio. Que si tu paciente no orina, vos le cargas. Sí, ahí, si no orina, le haces la glucemia. Si no orina, tu riñón ya se fue a la B. Ahí le llaman al nefrólogo que necesita una diálisis de rescate, porque la mioglobinuria va a continuar acumulándose. No, en todas por igual. En todas por igual. Luego tenemos el tratamiento específico para las quemaduras químicas. Esto es muy frecuente, accidente hogareño, porque dejamos la soda cáustica abajo del lavatorio de manos, del baño, donde se lavan los cubiertos. La criatura ve, toca, piensa que es agua, piensa que, no sé, que es color lechoso, algunos son. Piensa que es leche y hace ingesta de los mismos. O se cae, se derrama y quemadura también en pieles. Gasolina es muy frecuente en aquel que trabaja en la gasolinera, el que se quedó sin combustible en su moto, le lleva una botella, pone la botella y a veces rebosa, quema la mano. O cuando tiene que apretar y desapretar para cortar, ¿verdad? Entonces no hace a destiempo y al hacer esto le va por la mano la gasolina y generalmente le crea quemaduras en la piel. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hablamos en el tratamiento prehospitalario, retirar la ropa, porque cuanto más tiempo queda en la piel, mayor contacto, mayor quemadura. ¿Qué voy a hacer? Lavar. No le voy a traer al paciente rápido al hospital. ¿Qué hacemos siempre? Corremos al hospital. No. Recuerden que tengo 15 a 30 minutos para hacer el lavado, porque si no la quemadura se va a ir instaurando siempre paulatinamente. Le pongo debajo de la canilla a chorro para que salga todo el producto. Le dejo ahí 20 minutos a agua de chorro de canilla y cuando pase todos esos 20 minutos ahí le agarro, le subo en el auto, le llamo a los bomberos, le llamo a la ambulancia y le llevo al hospital. Ahí nosotros en el hospital, otra vez, superficie corporal total quemada. Cuando es quemadura por ácido y por álcalis, que son sodas K